igual entran al mismo link, ¿ya? Es un link recurrente. Bien, ya les comenté, vamos a ver esta lección que se llama Análisis Microbiológico y es la tercera lección, ¿no?, de su unidad. Y como objetivos tenemos, primero, introducir al estudiante en la aplicación de conocimientos técnicos científicos para el diagnóstico microbiológico de las enfermedades infecciosas. Describir la importancia clínica y microbiológica de las diferentes etapas que conforman el procesamiento microbiológico de una muestra clínica y su relación. El éxito o fracaso en el diagnóstico tiene mucha relación, porque de acuerdo a esta guía del análisis podemos identificar, ¿no?, el agente causal y trabajar con responsabilidad ética y respeto al docente y a sus compañeros. Bien, esos son los objetivos de la clase. Entonces, finalizando la clase, ustedes tienen que haber comprendido, ¿no?, todos estos puntos. Como introducción, tenemos que ya saben, ¿no?, cuál es el nombre de la materia: bacteriología y virología, ¿sí? Pero aquí se estudia, cuando decimos análisis microbiológico, nos referimos al análisis que resulta de la microbiología. La microbiología es una ciencia que estudia no solamente a las bacterias y virus, sino también a los parásitos y a los hongos, ¿no? Pero en esta materia nos vamos a centrar específicamente en las bacterias y en los virus, ¿sí? Entonces, tenemos esto como introducción, que el diagnóstico de las enfermedades infecciosas se van a realizar en base a ¿qué? A la clínica. ¿Qué es la clínica? Es mi conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Entonces, estos signos y síntomas los va a presentar nuestro paciente, ¿sí? Y los datos epidemiológicos también nos van a ayudar a hacer un correcto diagnóstico. Esto nos va a conducir nuestros conocimientos en medicina, tanto cuando yo recaudo mi información en los signos y en los síntomas, en los datos epidemiológicos, me van a conducir a tener un diagnóstico presuntivo, es decir, una sospecha clínica. Y de acuerdo a esto vamos nosotros como doctores a pedir un determinado examen, ¿no?, un laboratorio. Me imagino que muchos de ustedes cuando van al doctor les preguntan, ¿no?, cuéntame cuál es el motivo, ¿no?, por el que está aquí, y ustedes empiezan a decir, bueno, me duele la cabeza, estoy con fiebre, hace unos 3 días, no tengo dolor de cuerpo, y empiezan a decir, ¿no? Entonces el médico evalúa todo lo que ustedes le dicen, ¿no? Y para eh, tener un diagnóstico correcto les pide, ¿no?, análisis, ¿no? Ya, bien, le da un análisis y ustedes van, ¿no?, al laboratorio a realizarse ese análisis y vuelven, ¿no?, con el médico ya con el resultado del análisis. Eso nos permite a nosotros tener un diagnóstico correcto, ¿sí? Entonces, el análisis de microbiología nos va a demostrar cuál es el agente causal. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en medicina no todo es 2 más 2, ¿sí? Existe lo que es eh, un porcentaje, ¿no?, de que puede ser que sea tal agente, ¿no? Pero para que nosotros estemos 100% seguros, pedimos, ¿no?, pedimos el laboratorio para confirmar, ¿no?, la sospecha que yo estoy teniendo como médico del agente causal que está produciendo una enfermedad. Por ejemplo, les llega a su consulta un paciente que dice que tiene dificultad respiratoria, tiene dolor de cabeza, hace una semana, ¿no?, y nos refiere que estuvo con un paciente positivo para COVID. Ustedes van a solicitar una prueba, ¿no?, una prueba para confirmar su diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede ser que otro agente causal también produzca los mismos síntomas. Entonces, para asegurarnos, nosotros pedimos un laboratorio. ¿Hasta aquí se entendió? Si tienen alguna pregunta, la escriben igual en el chat, ¿ya?
Entonces, como les decía, el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico es el resultado de estos tres pilares, ¿sí? Esto es importante para dar un buen diagnóstico, ¿sí? Cuando nosotros identificamos el diagnóstico, podamos tener un éxito terapéutico, ¿sí? Nuestro paciente va a salir feliz, va a estar contento, ¿por qué? Porque el problema que tenía, la dificultad, se le va a desaparecer. Entonces, para tener un correcto diagnóstico y llegar a mi éxito terapéutico, tengo que basarme en estos tres pilares fundamentales, que uno de ellos es la clínica, que es la clínica, los signos y los síntomas, ¿no? Que mi paciente presenta. La epidemiología son los estudios, ¿no? Que nosotros podemos conocer y esto está determinado de acuerdo a la región, ¿no? De acuerdo a la época. Por ejemplo, por epidemiología sabemos que si me llega un paciente con dolor de cuerpo, con fiebre, con malestar general, con puntitos rojos, con petequias en el cuerpo, ¿de qué sospechamos? Ya estamos en esta época de lluvia. Por epidemiología, podemos sospechar de un dengue, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en una región que es muy endémica, ¿sí? Santa Cruz es una región endémica. Por epidemiología también podemos causar o la enfermedad que se está aumentando, que está aumentando los casos en determinada región, ¿no? Entonces, la epidemiología nos ayuda, ¿no? A llegar a un buen diagnóstico. Y el análisis microbiológico, ¿no? Junto con la clínica y la epidemiología, yo como médico tengo que tener una sospecha, ¿no? Yo puedo decir, puede ser que sea virus de dengue, o también, ¿no? Hay otros microorganismos que producen los mismos signos y los mismos síntomas. Entonces yo para asegurarme, pido mi análisis microbiológico, ¿sí? Para dar un correcto tratamiento, ¿no? Y de esta manera el paciente tenga un éxito terapéutico, yo tenga un éxito terapéutico con mi paciente. Entonces, es importante saber que el papel del laboratorio es confirmar mi sospecha clínica. Cuando yo sospecho gracias a la clínica y la epidemiología, yo voy sospechando, ¿no? De ciertos agentes etiológicos, ¿sí? Y esto nos permite también pedir análisis correctos, ¿sí? No pedir el montón de análisis también pensando en el bolsillo de mi paciente. Entonces, es importante saber esto, ¿sí? Para no pedir el montón de análisis y solamente pedir el correcto. Entonces, con esto descarto, ¿no? Mis posibles agentes patógenos y estos agentes, ¿no? Pueden atacar diversas partes de nuestro organismo, ¿no? Como ser los tejidos, los líquidos corporales o también se pueden encontrar estos agentes en las secreciones de los pacientes, ¿no? Bien, entonces diferentes pruebas nos van a poder determinar o identificar al microorganismo que me está produciendo esta enfermedad infecciosa, ¿sí? Y para esto se utilizan diferentes tipos de muestras, ¿sí? Por ejemplo, se utiliza la sangre, la orina, el esputo, o también un fluido corporal, ¿no? Como las secreciones mucopurulentas. Bien, entonces es importante que la principal conexión entre un médico y el laboratorio de bacteriología es, el laboratorio de bacteriología clínica es la muestra, ¿sí? Porque el laboratorio de bacteriología va a analizar la muestra, ¿no? Entonces yo como médico tengo que darle correctas indicaciones a mi paciente para que pueda tener una muestra considerable y que no me salga un falso negativo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería una contraindicación para que el paciente vaya a tomarse, ¿no? Una muestra, qué sé yo, de sangre? ¿Sí? Generalmente los exámenes de sangre se piden ayunas y también eh, que el paciente no haya tomado, en caso de que estemos sospechando de una enfermedad infecciosa, que el paciente no haya tomado antibióticos 48 horas antes,
¿sí? Porque eso me va a alterar mi resultado. Entonces yo necesito explicarle a mi paciente cuáles son las medidas que él tiene que tomar para que en el laboratorio no me dé, ¿no? Un falso negativo o un falso positivo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros como futuros médicos sepamos, ¿no? Indicar al paciente cuáles son las maneras adecuadas de cómo él tiene que presentarse para que le puedan tomar la muestra, ¿no? Y el laboratorio también puede analizar esa muestra y podamos tener, ¿no? Un bacteriológico real, ¿no? Que no me dé falso positivo ni falso negativo, sino ¿qué va a pasar? Voy a tener que pedir otra vez otro análisis y eso sería otro gasto para el paciente y eso sería más tiempo, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos esto, que es importante indicarle bien al paciente cómo tiene que ir, ¿no? A que le tomen la muestra para que podamos tener un buen análisis bacteriológico y de esta manera llegar a lo que estamos buscando, ¿no? El propósito de esto es que yo tenga como médico un éxito terapéutico y que mi paciente pueda salir de esa enfermedad infecciosa. Entonces, ya dijimos que el diagnóstico es la confirmación, ¿no? De la sospecha clínica que yo como médico tengo. Entonces, el diagnóstico de una infección bacteriana específicamente. El paciente viene donde el médico porque presenta un malestar, una dificultad. Entonces, el médico, de acuerdo a su conocimiento, le empieza a preguntar, ¿no? ¿Hace cuánto? En caso de que sea, por ejemplo, una faringitis. Por ejemplo, perdón, ¿se escucha bien? Me pareció ¿Se escucha? Sí, se Creo que escucha. se escucha. Ya, van a disculpar, me apareció un comunicado en la computadora. Ya, entonces estábamos, el médico, de acuerdo a su criterio, ¿no? De acuerdo al conocimiento previo que él tiene, hace una evaluación clínica, ¿no? Pregunta los signos, pregunta los síntomas, perdón, y observa los signos, ¿sí? Y de acuerdo con su conocimiento en epidemiología, da como resultado su diagnóstico presuntivo, es decir, su sospecha clínica. Él sospecha, por ejemplo, me viene un paciente, un niño, ¿no? Me viene un niño que la mamá refiere, en este caso, ¿no? Los niños generalmente, o bueno, hasta los grandes, ¿no? Las mamás hablan por ellos. Dice, ¿no? Que no está comiendo, que le duele al tragar, ¿no? Que no puede comer por esa razón, está con fiebre, nosotros observamos su garganta, ¿no? Y vemos puntos blancos de pus, entonces, al ver eso, yo tengo mi sospecha, ¿no? Puede ser un Streptococcus pyogenes, ¿no? Una faringitis estreptocócica, pero no estoy segura, ¿no? ¿Por qué? Porque por epidemiología yo sé que en la faringitis bacteriana, ese es el agente causal más frecuente, ¿no? Y eso yo lo sé por mi conocimiento en epidemiología. Pero para yo confirmar esa sospecha que yo estoy teniendo, ¿qué hago? Pido mi análisis bacteriológico, ¿sí? Y ahí, ¿no? Pido, y una vez tengo el resultado, puedo dar, ¿no? Mi tratamiento. Y de esta manera mi paciente pueda salir, ¿no? De la enfermedad infecciosa. Entonces, pero también pueden haber, ¿no? Otros agentes microbiológicos que pueden causar el mismo signo y sintomatología. Entonces, para poder descartar a los demás, pido mi análisis bacteriológico. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Chicos, ¿sí? ¿No? No, sí. Ya. Si me dicen que hablo muy rápido, igual me avisan, ¿ya? Bien, entonces, tenemos nuestro diagnóstico de nuestro agente etiológico específico, ¿sí?
nosotros como médicos vamos a seleccionar pruebas diagnósticas, ¿sí? No tenemos que pedir análisis por pedir, ¿sí? Cuando nosotros sospechamos de un agente etiológico tenemos que ser específicos, ¿no? No podemos abusar del gasto que puede tener nuestro paciente, ¿no? Tenemos que considerar también que la posición, ¿no?, que tiene el paciente, entonces esto también le ahorra al paciente dinero y obviamente tiempo también a nosotros. Entonces, el médico va a sugerir, ¿no?, de acuerdo a su sospecha clínica, va a sugerir al laboratorio ciertos exámenes, ¿sí? Entonces, el microbiólogo, el que está trabajando en el laboratorio, va a aplicar métodos específicos para poder identificar a ese agente etiológico, ¿sí? Y esto que nos da como resultado que el paciente sale beneficiado. Entonces, cuando hablamos de análisis bacteriológico, ese análisis bacteriológico tiene pasos, ¿sí? Y esto es importante que conozcamos por la siguiente razón. Cuando pedimos un análisis bacteriológico, este proceso dura 48 horas, ¿sí? Entonces, esos son 2 días, ¿no? A veces, de acuerdo al laboratorio, tarda 2, 3 días, ¿no? Pero este proceso dura 48 horas. Entonces, yo necesito saber qué tiempo dura cada paso. ¿Para qué? Porque no puedo dejar a mi paciente sin tratamiento, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que mi paciente está grave y yo sospecho de una bacteria, pero no sé cuál bacteria es exactamente, ¿no? Tal vez tengo una idea, pero necesito mi análisis bacteriológico para poder confirmar y saber qué tipo de antibiótico yo puedo dar. Pero mi paciente está muy grave. Imagínense que no le dé nada durante 48 horas. Mi paciente puede empeorar, puede comprometerse, ¿no?, su estado general y puede incluso llegar a la muerte. Entonces, si es algo urgente, yo tengo que saber, ¿no? Dura 48 horas. Ah, entonces tengo que recurrir a otra prueba de diagnóstico, ¿sí? Para que yo pueda tener un éxito terapéutico. Y ya cuando tenga más tiempo, salga este análisis, ya pueda confirmar mi sospecha clínica. Hasta este punto se entendió, porque esto sí quiero que quede muy claro. Porque es que tenemos que saber cuánto tiempo dura el análisis bacteriológico. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Sí, sí. Bien, ahorita vamos a ver cuánto tiempo dura cada examen, cada paso, ¿sí? El primer paso es el examen directo. El segundo es lo que muchas veces hemos mencionado, ¿no? La tinción de Gram. Y la tinción de Ziel-Netzel en caso de que sea un VAR, ¿sí? La tinción de Ziel-Netzel es específica para los VAR. Después procede al cultivo, la identificación, el antibiograma y el informe final. Ya cuando tenga mi informe final, yo como médico leo los resultados y ya puedo dar un tratamiento específico para el agente causal, ¿no? O la bacteria que me está produciendo esta enfermedad infecciosa. Bien, es importante, como les mencionaba, que yo sepa cuánto tiempo dura, ¿no?, este análisis bacteriológico. Tal vez yo lo necesito, qué sé yo, de una manera urgente, ¿no? Necesito saber un resultado de una manera urgente, pero esto dura 48 horas, entonces tendría yo que recurrir a otro tipo de exámenes, ¿no? Porque yo ya sé que este examen me va a durar 48 horas. Bien, vamos a ver. Como dijimos, esto dura 48 horas. En el primer día, que se realiza el examen directo, la tinción de Gram o de Ziel-Netzel, y se siembra o se cultiva, ¿no? Este proceso de siembra o de cultivo me va a durar 24 horas. Estos 3 pasos se hacen muy rápido, ¿no? Se hace muy rápido. Se hace en el primer día. Pero lo que me va a tardar va a ser esto, ¿no? El proceso de incubación.
Luego, en el segundo día, después que pasaron 24 horas, va a haber una lectura de los cultivos, ¿no? Se hacen pruebas bioquímicas para identificar el género y la especie, ¿sí? Y se procede al antibiograma, ¿sí? Y el antibiograma es esa prueba que me va a decir si mi bacteria es resistente o sensible a cierto tipo de antibiótico. Entonces, ahí hasta ahí son 48 horas. Entonces, los 3 primeros pasos se realizan el primer día, eso es algo rápido. Lo que tarda es el cultivo y el antibiograma. Se va a cortar enseguida, entonces entren ahorita al mismo link, por favor.